Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California. El programa tiene auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Buenas tardes, soy Samuel Schmidt, les doy la bienvenida a Línea Abierta Edición Texas. Esta semana vamos a platicar con Jorge Mahfoud, profesor de la Universidad de Georgia, sobre literatura y política latinoamericana. Va a ver usted qué personaje. Pero antes, vamos a las noticias. Esta es la primera edición de Noticiero Latino, un servicio de satélite Radio Bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales. Desde Washington informa Patricia Guadalupe. Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. Bueno, bienvenidos otra vez. Soy Samuel Schmidt. Estamos esperando que se conecte Jorge Mahfoud de la Universidad de Georgia. Con él vamos a hablar sobre literatura y política latinoamericana y le vamos a preguntar en primer lugar qué es para él Latinoamérica. Le recuerdo nuestros teléfonos para que nos llame, el 1-800-345-4632, es llamada gratis, y desde México llámenos 001-800-010-2166. Aprovecho también para saludar a nuestras estaciones hermanas en Little Rock, Arkansas, la KABF, en Far, Texas, la KRUC, y en Lancaster, Pensilvania, la WLCH. Y bueno, pues está conmigo Jorge Mahfoud. Él es escritor uruguayo, estudió arquitectura en Uruguay, fue profesor de diseño y matemáticas, y bueno, al parecer, con un gran tino, abandonó esas profesiones para dedicarse a la escritura y a la investigación literaria. Ha publicado entre sus múltiples trabajos Perdona nuestros pecados en el 2007, La narración de lo invisible en 2006, tiene una novela que se llama Hacia qué patrias del silencio en 1996 y ensayos, una colección de ensayos que se llama Crítica de la pasión pura, esto lo publicó en 1998. Fue finalista del Premio Casa de las Américas en Cuba por la novela La Reina de América y recientemente recibió el premio, esto fue el año pasado, Excellence in Research Award in Humanities and Letters. En fin, es un hombre verdaderamente muy talentoso. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Oye, Jorge, bueno, mi primera pregunta es, cuando yo te invité a este programa y te dije, quiero que hablemos sobre literatura y política, y tú me pusiste Latinoamérica, y me dijiste es que Latinoamérica va más allá del Río Bravo, al norte. Sí, claro, habría que primero saber qué entendemos por Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica es un anglicismo, quizás sería un poquito mejor, o más castellano, América Latina. ¿Qué es la América Latina? Un conjunto de países con determinadas características. Sabemos que el término latino aparentemente es introducido por los franceses para incluirse en este continente. Anteriormente sería Iberoamérica, es decir, o Hispanoamérica. Bueno, pero más concretamente sobre tu pregunta, si consideramos, por ejemplo, México como América Latina, Perú como América Latina, a pesar de que también esa definición procede de la visión europea y norteamericana, en la cual se identifica lo indígena como típico latinoamericano, por ejemplo, cuando hablamos de arte latinoamericano, literatura latinoamericana, cultura latinoamericana, desde el mundo anglosajón se tiene la imagen de la cultura indígena, que no tiene nada de latino, ¿verdad? Lo inca, lo maya, lo azteca no tiene nada de latino. Paradójicamente, por ejemplo, Río de la Plata, que fundamentalmente está construido por inmigración latina, y si entendemos latina como los países latinos de Italia, Francia, Rumania, España, Portugal,
paradójicamente, decía, esta región durante mucho tiempo, especialmente en los años, en el siglo XIX, en la época de Sarmiento, de Alberti, etcétera, se quiso diferenciar o considerarse más europeo y por lo tanto no latino. Por eso ahí está quizás la paradoja. Lo que era la región más latina de América se consideraba no latino y era visto por el norte, por el mundo anglosajón o europeo en general, como no tanto latino, sino los europeos del sur. Y de ahí el arte, por ejemplo, Torres García se consideraba un europeo del sur, de Figari, etcétera, y con una fuerte vinculación con Europa, claro. Ahora, ¿qué pasa? Si consideramos las características de la cultura latinoamericana en México, en República Dominicana, en Colombia, en Chile o en cualquier parte de lo que hoy consideraríamos los países iberoamericanos, también deberíamos incluir Miami y quizás con más razón aún gran parte de California, gran parte de Nuevo México, no solo por razones históricas, que todo eso fue alguna vez México y tuvo una raíz cultural latina, hispánica muy fuerte, sino que actualmente es tan latino o latinoamericano como podría ser Puerto Rico, quizás, me parece. Oye, Jorge, es que Los Ángeles es la segunda ciudad mexicana del mundo. Sí, claro. Claro Así que sí, como, así como Buenos Aires es la primera ciudad gallega del mundo. O italiana también. No, Claro. hay más gallegos en Buenos Aires que en Galicia. Sí, y hubo más italianos que en Venecia. Recuerda que a finales del siglo XIX el 80% de los porteños eran de origen italiano. Y bueno, y con respecto a los hispanos hablantes, podríamos decir el gran continente dominicano, puertorriqueño de Nueva York, aparte de otras comunidades de origen latinoamericano, ¿no? ¿Eso no es Latinoamérica? Es la misma cuestión que a veces se plantea cuando en las universidades o en otras partes se habla de el español como enseñanza de segunda lengua o lengua extranjera, ¿no? Y la pregunta sería, ¿es realmente el español una lengua extranjera o es otra lengua norteamericana? Al fin y al cabo, Estados Unidos nunca tuvo una lengua oficial, ni una religión oficial, ni una ideología oficial, ¿no? Y el español siempre ha estado presente, incluso antes que el inglés aquí en lo que hoy es Estados Unidos. Por lo tanto, podríamos considerar gran parte de Estados Unidos con implicaciones políticas y sin implicaciones políticas, como una región cultural llamada América Latina, en gran parte, y también el español como lengua nativa y lengua propia de Estados Unidos. Oye, es que justamente lo que dices es lo que ha disparado los miedos entre ciertas comunidades en Estados Unidos, ¿no? La expansión de las comunidades hispanas, por decirles de alguna manera, o latinoamericanas, o como sea, está ampliando el territorio cultural a un lugar donde ellos esperaban tenerlo reservado, ¿no? Sí, claro, cuando decimos ellos, seguramente nos estamos refiriendo a un determinado grupo político, ideológico o cultural, o simplemente de un grupo poblacional anglohablante o angloparlante. Es que te pongo un ejemplo, Jorge. Esta semana hubo un meeting enfrente de un consulado mexicano de un grupo de neonazis y su grito era América es blanca. Bueno, la población blanca es minoría, eso es obvio. Lo que pasa es que, bueno, ocurre como en Bolivia, que la gran mayoría siempre fue de origen indígena, aunque no necesariamente, como algunos críticos dicen, deban estar con plumas en la cabeza, pero es de origen indígena. Pero, sin embargo, hasta mediados del siglo XX se creía que los blancos eran mayoría. ¿Y por qué? Simplemente porque tenían los medios de comunicación, lo que sería la prensa escrita, una prensa bastante mediocre, pero eran dueños una determinada etnia, la criolla blanca, y por lo tanto se consideraban mayoría. Y lo mismo se puede entender en este caso. Estrictamente, yo no creo que sea una mayoría la población blanca en América, simplemente que por una razón política e histórica de varios siglos, ha estado en el poder y es dueño de los medios de comunicación y por lo tanto tiene una presencia visual muy muy fuerte. Por ejemplo, las telenovelas que vemos de Latinoamérica en Estados Unidos, parece una población blanqueada y cuando aparece alguien con rasgos indígenas es mucamo o alguien con una deficiencia mental. Es decir,
la misma reproducción cultural que procede de América Latina sirve para consolidar esos estereotipos racistas, clasistas y sexistas. O sea, Jorge, para ti, estoy hablando con Jorge Mahfoud, profesor de literatura en la Universidad de Georgia, para ti la frontera no es necesariamente un tema físico. Políticamente sí, es una línea muy marcada. Políticamente hay una ley de un lado, una ley del otro, hay controles aduaneros. Políticamente existen fronteras todavía. Yo creo que en el siglo XX vamos a ver un poco el desmorone aún mayor. Actualmente hay una tendencia a borrar un poco las fronteras. Políticamente existe. Culturalmente no, es una visión más bien visual y artificial. ¿Qué diferencia hay entre un lado y del otro la frontera mexicana? O incluso que probablemente haya más diferencias en el interior entre dos puntos diferentes de Argentina que entre un punto de Argentina y otro de México o de Estados Unidos. No existe una frontera cultural marcada en ese aspecto. Jorge, déjame hacer una pequeña pausa. Ustedes no se vayan, llámenos 1-800-345-4632. Desde México 001-800-010-2166, llamadas gratis. Y el profesor Jorge Mahfoud quiere platicar con el público. Regresamos en un momento. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Línea abierta, foro comunitario a tu servicio. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. 1-800-345-4632. Regresamos a Línea Abierta. Estoy platicando con Jorge Mahfoud. Él es colaborador de La República, El País, La Vanguardia, Monthly Review, Political Affairs, Rebelión, Resource Center of the Americas, Revista Iberoamericana, Tiempos del Mundo, Jornada, Milenio, Página 12. Jorge, escribes en todos lados. Bueno, mejor dicho, tienen la amabilidad de publicarme en todos lados. Yo escribo en un solo lado, pero los textos se reproducen, yo no lucro con eso, pero se reproducen en muchas partes y para mí es un honor que se interesen por ellos. Y una suerte además que te publiquen en tantas partes. Oye, fíjate que nos está escuchando un amigo mutuo desde Sevilla, Antonio Hermosa, a quien le mandamos un saludo. Antonio, de Araucaria. De Araucaria, cuando le dije que ibas a estar hoy en el programa, me dijo, pues lo escucho y ahí estaré escuchándonos por internet desde Sevilla. Nuestro amigo mutuo Antonio Hermosa. Jorge, ¿cómo se refleja la literatura en este ámbito cultural tan extenso que rompe las fronteras físicas? Bueno, la literatura muchas veces, no creo que pueda dar una opinión contundente a esta pregunta, pero es porque es muy compleja la respuesta. Pero creo que la literatura normalmente, depende de qué género estemos hablando. Por ejemplo, cuando decimos literatura, generalmente en mente tenemos y la gente tiene el género de narrativa, es decir, el cuento y la novela. Pero hay otros géneros que son literatura también, como la poesía, el teatro, la dramaturgia, y podríamos incluir los guiones de cine también, y el ensayo. La narrativa me parece a mí que siempre ha sido bastante conservadora a determinados cánones clásicos, y por lo tanto ha ido a veces muy por detrás de los cambios culturales. Quizás el ensayo ha estado un poquito más por delante. Tal vez sea un poco pretencioso pensar de que a veces está un poquito por delante de la ola histórica. No sé, esto puede ser muy discutible, pero yo creo que entre los géneros normalmente ha habido muchas diferencias y muchas disputas también, porque desde un punto de vista político la variedad es enorme, ¿verdad? Podríamos citar una lista de autores que quizás para la gente no tiene mucho significado, pero la variedad es muy grande, no solamente de aquella literatura que ha sido deliberadamente escrita o entendida desde una perspectiva política, social, sino aquella otra que deliberadamente se ha puesto al margen o ha querido ponerse al margen de la problemática que la rodea.
que es una forma de estar vinculado a ese contexto también, simplemente mirando para el otro lado. Pero, bueno, depende de qué punto geográfico me podés preguntar sobre la respuesta de la literatura en la política, ¿no? Pero insisto que el ensayo es quizás el que más, de forma más explícita, se expresa, y es un género bastante popular. Yo creo que es más popular en su escritura que la novela, aunque la novela sea muy popular en su lectura y muy fácil de masificar. Es una otra paradoja, porque se puede haber un bestseller en novela, y generalmente son aquellas que tratan de mirar para el otro lado, de no mirar la realidad o desinteresarse, que cumple una función, que es la función reproductiva de esa sociedad, de esa ideología, de esa cultura hegemónica. Simplemente la reproduce no incomodando al lector. Por lo tanto, son bestsellers, son fáciles de leer, son muy consumidos, fanáticamente consumidos, y olvidados también, rápidamente olvidados, porque su objetivo es ese, es el olvido. Como ir al cine, voy al cine, entro, me divierto, olvido el mundo exterior, los problemas exteriores, al salir olvido la obra de arte y estoy pronto para repetir la rutina semanal. En el caso del arte problemático es al revés, uno entra para encontrar un problema. El problema no lo inventa el artista, sino que el artista saca el problema de la realidad. Por lo tanto, el espectador, cuando sale de esa realidad, cuando sale de esa novela, de esa película, no está dispuesto a olvidarlo, o quizás no puede olvidarlo, porque el problema queda abierto, queda planteado. ¿Por qué? Porque no lo ha inventado Agatha Christie y lo ha cerrado al final, sino que pertenece a su propio contexto, a su propia realidad, y el artista no lo resuelve, simplemente lo plantea, lo expone. Y quizás esa sería, desde mi punto de vista, haciendo una lectura política de la literatura, sería un poco más honesto que en el otro caso, en el cual pretende pasarse de arte neutral, como arte neutral, ¿verdad? Pero tú me mencionaste hace un momentito algo que a mí me parece muy importante, y es esta relación entre la literatura, cualquiera que sean sus formas, más la narrativa, ¿no? Y la realidad. Se critica mucho, por ejemplo, a los creadores y dicen, es que no están fuera de la realidad, están en la Torre de Marfil, no entienden la realidad, etcétera. Como si el autor escribiera para él y para sus amigos. Bueno, ahí creo que hay dos problemas. Primero, vamos a ver la Torre de Marfil, famosa, por ejemplo, en el modernismo, bueno, y en el arte por el arte en Europa, y el modernismo acá en Iberoamérica hace un siglo y pico. Hubo una voluntad, sí, de los artistas de decir, bueno, vamos a renovar el medio, que es el lenguaje o la expresión, y por lo tanto vamos a poner el foco en el instrumento, en lo que antes se consideraba el medio. Para poner el foco en la palabra, en la musicalidad, en la estética de la expresión, es necesario olvidarnos del fondo o del tema o del problema. ¿Cómo se lograba en ese caso? Bueno, hablando de una realidad que no existía. Rubén Darío en Nicaragua comienza hablando de princesas en Europa que no existían, es decir, envío el tema geográficamente lejos y temporalmente lejos, es decir, no me ocupo de mi tiempo ni de mi lugar. Paradójicamente, Rubén Darío, a principios del siglo XX, pone los pies en la tierra de una forma bastante violenta, o bastante radical, quiero decir, y quizás en base a la crítica de José Enrique Rodó, pero termina siendo un poeta político. Por ejemplo, su poema a Roosevelt es un ataque furibundo a la política de Theodore Roosevelt, y es decir, hace un giro radical de 180 grados y se ocupa en su poesía del aquí y del ahora, y ahí aparece la dimensión política que es típica del aquí y del ahora. Eso sería más bien una voluntad de Jorge, alejarse. déjame que te interrumpa, porque tenemos una llamada que tiene mucha prisa. Nos llama Leticia de Seattle, Washington. Leticia, buenas tardes. ¿Leticia? No. Bueno, si se pone al aire, es que nos mandó el mensaje que tenía un poco de prisa y queríamos que tú te comuniques con el público, Radio Escucha.
Pero perdón, Jorge, te interrumpí. Bien, no, siempre me interesa hablar con la gente, pero termino el razonamiento. Primero estaba diciendo, bueno, contestando tu pregunta sobre la Torre de Marfil, esa sería la que hablamos recién, la voluntad de alejarse, de separarse de la realidad, etcétera. Ahora, cuando hablamos de realidad, lo que queremos decir es realismo, porque ¿qué significa la realidad? Realidad es lo que se ve en CNN, en la televisión. Es simplemente porque está enfocado un tema en particular, es decir, pues realidad no. es el individuo, el hecho puntual, o quizás es algo más abstracto, o quizás la realidad está creada intelectualmente por una maquinaria cultural, etcétera. No olvidemos que a pesar de que el público común consume imágenes, especialmente en la televisión, no olvidemos que los políticos generalmente están hechos en la cultura escrita, están hechos en universidades, el poder sigue siendo todavía la palabra escrita. Y uno puede decir, bueno, ¿viven en la Torre de Marfil? Sí, también podríamos decir viven en la Torre de Marfil, pero desde esa Torre de Marfil se crea la realidad también, y a veces es una realidad positiva y a veces es negativa. Por lo tanto, sí, cuando acusamos a los escritores de alejarse, habría que ver esos dos aspectos, la voluntad de alejarse o a qué llamamos realidad. Ya está en la línea Leticia de Seattle. Leticia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, es un honor estar con ustedes en esta plática, así como luego dicen por ahí, de altura, porque la verdad son temas bien complicados de tratar para gente común y corriente como nosotros. Entonces, nada más tengo 3 preguntas que espero que las conteste él, como él considere el orden. La primera es de que sí quisiera que ampliara un poquito más el término fascista, y en cuanto a los neofascistas, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Para entender un poco más la plática, lo que usted decía de lo que América es blanca, ¿verdad? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué opina el invitado acerca de por qué México no mira hacia las economías de Europa, ¿verdad? Como lo está haciendo casi la mayoría de lo que es Latinoamérica en la parte del sur. Porque definitivamente no estoy de acuerdo en que simple y sencillamente siempre está viendo a Estados Unidos, y mira que Estados Unidos qué es lo que está haciendo con la mayoría de los inmigrantes, y que son muchos millones de mexicanos que están aquí. Entonces, ¿por qué continuar con un país que realmente no nos quiere? O sea, no me explico por qué que él como economista, como una persona de más mundo, de más conocimiento, ¿Por qué los gobiernos de México hacen eso? ¿Cómo es que nosotros, simples mexicanos, común y corriente, podemos hacerle entender o hacerle llegar a nuestros gobiernos? Hey, ¿sabes qué? No más Estados Unidos, dale la vuelta, búscale en Europa, búscale en Japón, búscale en otros países en donde realmente no sean de un cerebro tan pequeñito, en el creer que nada más Latinoamérica somos una bola de indios patarrajada, ¿no? ¿Y la pregunta 3? Y la pregunta 3 es, ¿cómo es que nosotros, comunes y corrientes, podemos nosotros hacer algo para mejorar un poco nuestra niñez, en cuanto a que vayan tomando, no nuestra niñez, más que nada la juventud, que tomen conciencia de estas situaciones? ¿Qué podemos hacer? Hasta ahí lo dejo. Gracias. Y muchas gracias. Muy amable, gracias por acompañarnos. Bueno, Jorge no es economista, es profesor de literatura, aunque estudió arquitectura, o sea que en ningún lugar te dedicas a la economía, pero bueno, ¿le quieres entrar a la respuesta? Sí, no soy economista. Leo todos los días sobre la economía, me interesa mucho, principalmente porque en gran parte del mundo está dominado por esos guarismos. Vamos por orden, porque la compañera, como no sé el nombre que llamó recién, Leticia hizo muchas preguntas y comenzó haciendo una introducción, creo, sobre autodefiniéndose como personas comunes. También nosotros somos personas comunes, simplemente tenemos quizás una función específica en asuntos más lo que tradicionalmente se llaman intelectuales, etcétera. Pero somos personas comunes. Recién escuchaba al fondo a un niño llorando. Yo estoy lidiando aquí con mi pequeño de 3 meses, a ver si me deja concentrarme en las preguntas. Así que no hay mucha diferencia entre ella y yo, simplemente que estamos en situaciones y especialidades diferentes. A ver, después creo que hizo una pregunta sobre el neofascismo, ¿verdad? Sí, que explicaras un poco cuál es la diferencia entre fascistas y neofascistas.
Bueno, la palabra mismo lo estaría diciendo neo, es decir, nuevo. Es como una revalorización de lo que antes era el fascismo italiano, alemán, etcétera. Pero el fascismo siempre ha existido. Yo creo que desde el Imperio Romano es muy difícil, sería quizás muy complicado definirlo ahora, pero de una forma muy sintética y breve, a mí me da la impresión que el fascismo es precisamente lo contrario a esa corriente que tanto insisto yo de esa radicalización del humanismo que comienza en el siglo XIV y continúa radicalizándose hoy en día, y creo que se radicalizará aún más en el siglo XXI. ¿Cuáles son esas características? Bueno, el fascismo generalmente ve el mundo a través de fronteras, es decir, mi isla, mi frontera, mi casa, mi raza, mi religión, mi lengua, etcétera. Esto se puede ver muy fácil a través de la historia, este tipo de actitud, de pensamiento. Y por lo tanto, no solamente veo la realidad a través de fronteras y compartimentos estancos, totalmente divisibles, sino que además lo mío siempre es lo mejor. Mi raza, mi lengua, mi religión, etcétera, etcétera. Es lo mejor. Y por lo tanto, debe ser impuesto al resto del mundo. Si alguien dijo en 1972, piensa localmente y actúa globalmente, el fascista diría... piensa localmente y actúa globalmente, no al revés, piensa globalmente y actúa localmente, ¿verdad? Claro. Eso sería el caso del fascismo. Y no solo, lamentablemente, uno de los más radicales y terribles es el neonazismo, que hay, pero hay muchos en Europa, en América Latina, que hay muchos grupos, y en Estados Unidos. Eso realmente se define por todo lo contrario a lo que nosotros defendemos como humanismo, es decir, la tendencia a la libertad y a la igualdad. Que repito, cuidado, la libertad no necesariamente produce desigualdad. Si vemos la historia, otra vez, en los últimos 9 siglos, el progreso de la libertad ha sido al mismo tiempo un progreso de la igualdad. Pensemos en las clases bajas totalmente marginadas o de los vasallos del siglo XII. Pensemos luego a través de los siglos, sería muy largo de explicarlo, pero progresivamente la gente común ha ido incrementando su reclamo y su poder relativo. Ya no es tan fácil que un señor feudal en cada lugar vaya a imponer su voluntad, aunque existe, obviamente, existe en el mundo, en Estados Unidos y en la tradición latinoamericana, ¿no? El hacendado, el macho, el hombre que lo domina y lo decide todo por encima de la ley. Eso sería lo contrario a la tendencia humanista, ¿no? Pero sí. Déjame hacer una pequeña pausa. Regresando, te voy a pedir, por favor, que nos digas cuál es tu poema favorito. Bueno, es difícil, pero hay muchos. Ya sé, tu favorito. Tienes aquí como unos 15 segundos para que lo pienses mientras hacemos una pausa. No se vaya, estamos hablando con Jorge Mahfoud. Regresamos. Regresamos a Línea Abierta, edición Texas. Usted puede comunicarse con nosotros por teléfono 1-800-345-4632, desde México gratis 001-800-010-2166. Puede comunicarse por internet, entre usted a www.radiobilingüe.org y donde dice escríbanos, ahí le pica y nos manda un mensaje. Jorge, nos llega un mensaje por ahí que dice, ¿la literatura es o suele ser elitista? ¿Será que no se baja al pueblo o el pueblo que no se sube? ¿Hola? Sí. Sí, las dos cosas. La literatura ha sido muchas veces elitista y esto se conecta con lo anterior. Esa tendencia humanística a ampliar la libertad y la igualdad lleva a que la literatura
se haya expandido y dejado de ser tan elitista. Pero cuidado, una cosa es que se expanda al pueblo y otra cosa es la vulgarización. Podemos pensar, Corín Tellado no era nada elitista, ¿verdad? Sin embargo, o las telenovelas muchas veces de categoría Z, no es nada elitista. Sin embargo, no creo que eso sea el paradigma de la elevación del pueblo, sino simplemente la reproducción de lugares comunes. Por lo tanto, las dos cosas son verdad. Creo que la literatura ha sido mucho tiempo y muchas veces elitista, y al mismo tiempo creo que debe dejarse de ser elitista, no porque baje su nivel, sino porque el pueblo, la gente, en ese proceso de igualación, de libertad, tiene mucho más acceso, mucho más posibilidades y mucho más educación también, mucho más preparación que antes. Pero bueno, el tema es el tema es el acceso. Por ejemplo, 100 años de soledad, ¿es elitista? Buena pregunta. 100 años, a pesar de que es catalogado como gran literatura, es también un bestseller, ¿verdad? Creo que poca gente puede decir que no lo conoce, y muchos lo han leído. Yo creo que no es elitista, puede ser un ejemplo intermedio, ¿verdad? Tampoco le cambia el mundo a nadie, ¿no? Pero sí es alta literatura, si cabe esta palabra, y al mismo tiempo no es elitista, sería un buen ejemplo, sí. Bueno, porque a final de cuentas hay un fenómeno que hay mucha gente que habla de libros que no leyó nunca, ¿no? También es verdad. Sí, Jorge Luis Borges dijo de 100 años de soledad que le habían sobrado 50 años. Y muchos no lo leyeron nunca. James Joyce y el Ulises casi nadie lo ha leído y todo el mundo habla. Eso es algo muy común también. El mismo Borges decía, mis libros se han vendido más de lo que se han leído. Creo que es una mala crítica. Bueno, Jorge, ¿tu poema preferido? Bueno, traté de hacer memoria rápida. A ver, hay varios. Me gustaría citar a Benedetti, Martí, Darío, etcétera, pero ahora en este momento me estoy acordando de alguien, Sor Juana, por ejemplo, y me estoy acordando de unos poemas, mejor dicho, un poema Redondillas, y un verso decía algo así como, aunque cualquiera de los dos mal haga, ¿quién es más de culpar? ¿La que peca por la paga o la que paga o el que paga por pecar? Es decir, la prostituta que peca por el dinero o el hombre que peca teniendo relaciones con la prostituta. Había aquí en este poema una fuerte crítica social al hombre que tiene relaciones por dinero, pero vuelve a la sociedad totalmente reivindicado como macho y hombre honorable, padre de familia, pero la prostituta terminaba en una situación marginal y por lo tanto y moralmente marginada y despreciada y violentada física y moralmente. Entonces creo que ese poema es fantástico. Repito algo así como, aunque cualquiera de los dos mal haga, ¿quién es más de culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Y, tenemos una llamada de Humberto de Los Ángeles. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto para los dos, para el señor invitado que está aquí con usted también. Muchas gracias. El comentario que yo tenía era que lógicamente hay mucha gente que tiene la probabilidad de tener tiempo para leer o comprar libros y ponerse a leer cierto tipo de literatura un poquito elevada, un poquito alta. Pero así como también hay gente que puede leer, hay gente que directamente no sabe leer, o si sabe leer, lee muy poco. Y la pregunta sería, ¿qué posibilidad habría de que algún escritor se dedicara a hacer como un manual de los 10 mandamientos de cómo una persona con poca inteligencia o poca sabiduría podría dejar entrever la posibilidad de que no lo abusen, de que no lo usen, de que no lo ataquen? Vida, hasta tener la posibilidad de tener una posibilidad de estudiar y educarse y aprender, ya que hay tanta gente que tiene la no posibilidad de poder leer, escribir o interpretar o atender o ir al colegio o estudiar, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que yo tenía para este muchacho. Muchas gracias, Jorge Mahfoud, profesor de la Universidad de Georgia. Bien. ¿Qué respondes? Sí, no, la respuesta creo que para mí no me plantea duda, pero también la ubico dentro de una conciencia humanista, en la cual, repito, el paradigma de igualdad
y libertad son básicos. ¿Qué podría hacer yo creo que un escritor puede hacer desde la crítica, pero puede hacer muy poco para que esa realidad cambie. Primero tiene que cambiar la sociedad, la realidad social, y por lo tanto tiene que haber un cambio social. Ahora, la pregunta sería, y acá se plantea la responsabilidad del intelectual. Sí, el intelectual tiene una determinada responsabilidad, pero no debe pensar que él es el iluminado y que va a cambiar la sociedad, y al mismo tiempo no debe tampoco renegar de su responsabilidad desde su especificidad. Pero si la sociedad no cambia, si no hay una fuerte reivindicación, si no hay una fuerte radicalización de ese humanismo en el cual aquellos que hoy están trabajando 8 o 10 horas por día no tienen tiempo, como dice este amigo, de leer, etcétera, no tienen tiempo de cultivarse o de otras actividades propias del ser humano, más allá que simplemente comer, ver la televisión y continuar trabajando. Si eso no cambia, entonces es muy difícil, si no imposible, que un escritor o un intelectual logre hacerlo. Primero tiene que haber un cambio social. Ese cambio sí que se está produciendo con las naturales reacciones de aquellos poderes que siempre, como decía la anterior, bueno, hay ideología fascista, pero también quizás puede haber en algunos grupos un interés en el cual una persona continúe trabajando y llega a su casa agotado y no se va a poner a leer un libro complicado, como dicen. Claro que no, si está agotado ese hombre. Probablemente vaya a buscar una literatura pasatista, algo fácil, algo rápido, o prenda la televisión. Todos prendemos la televisión cuando estamos cansados. Es natural. Pero quizás lo que ahí un filósofo del siglo XIX respondería, para que ocurra eso, es necesario todavía pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Si bien podemos pensar optimistamente de que estaríamos en ese camino, todavía no lo estamos, evidentemente. Cuando hay tanta gente casi embrutecida, no porque le falta inteligencia. El amigo nuestro recién acaba de decir qué hacer con la gente de poca inteligencia. Con la gente de poca inteligencia es muy difícil hacer algo, pero podemos asumir que la mayoría de esa gente no le falta inteligencia, pero sí le falta la oportunidad de tener, como un ser humano cualquiera, la posibilidad de cultivarse espiritual, cultural, psicológicamente, etcétera, y acceder a ese llamado reino de la libertad, suponiendo de que esto es posible. Pero si su situación, la sociedad le está permanentemente exigiendo una carga horaria que lo deja exhausto día a día, 6 o 7 días a la semana, eso es muy difícil, y un escritor eso no lo va a cambiar. Nos llama Julián de Santa Rosa, California. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Interesante el tema, como siempre, tus tópicos bien interesantes. Yo nada más quería agregar algo. Mira, creo que sí, la literatura ha sido desde siempre una actividad elitista. Eso no quiere decir que por decir así, como los de abajo, la novela esta, puedan acercarse a ella, ¿no? Desgraciadamente, ya lo ha comentado tu invitado, se está pasando esa distancia, ese separamiento entre la literatura y las más populares está siendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque precisamente la necesidad impera más que la libertad, precisamente como lo dijo él. Pero aparte hay otra cosa, hay otros aspectos. Yo estoy hablando, yo radico acá en California. La mayoría de la gente que viene acá llega y repasa el nivel, ya su necesidad está cubierta. Llega un momento en que su libertad está ya casi en sus manos, la tiene. Muchos viven ya económicamente, podemos decir, desahogados, sin la necesidad de decir quiero comer, quiero vestirme, quiero un techo. Y ya mucha de la gente ha conseguido todo eso. Pero ¿qué pasa? A la gente le duele invertir en libros, a la gente le duele gastar en educación, a la gente le duele en poner tiempo con sus hijos a hablar, a educarme para yo educar a mis hijos. Entonces todos esos son factores, ya más que económicos, son sociales y culturales, que de alguna manera hay que cambiarlos. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, venimos de otros países buscando un modo viviendo mejor para nuestras familias, nuestro pretexto es para nuestros hijos, y acá teniendo buenas escuelas, buenas librerías. En mi caso, por ejemplo, tengo una librería como a 500 pasos de mi casa. Entonces, ¿cómo no aprovechar esos recursos, no? Y eso es un pecado, diría yo, que teniendo todos los medios cerca, mejor nos quedemos a ver tele. Y creo que también descansas en el momento que te vas a una librería con aire acondicionado y agarras un libro.
Yo creo que por ahí debemos empezar. Si después del trabajo no hay otra actividad prioritaria, yo creo que después del trabajo la actividad prioritaria, con prioridad mayor, debe ser la familia y nuestros hijos. Si no alcanzamos a entender eso, entonces creo que siempre la literatura va a estar por los cielos y nosotros por la tierra, ¿no? Gracias, Julián. Bueno, pues el día que digamos, después de tener casa, techo, coche, quiero un libro. Está en la línea José de Napa, California. José, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Smith. Bienvenido, lo oímos. Sí, como siempre, trayendo grandes personalidades, ¿verdad? Gracias. Bueno, oiga, pues hace lo posible. Y bueno. Lo escuchamos. Bueno, sí, lo escuchamos. Mire, en cuestión de la literatura, yo hace poco soñaba con formar un club de lectores, donde nos concentráramos y leyéramos algunos libros para darle algún sentido y sacarle provecho en un término común. Pero yo cuando platicaba con algunas personas decían, mira, lo primero que necesitamos es tener una seguridad y dice, nosotros para conocer de cultura, para conocer de literatura o para conocer de otras cosas, que eso nada más es para otro tipo de gente, primero necesitamos satisfacer ciertas cuestiones. Entonces yo me ponía a pensar, si la literatura, como decían, no fueran tan elitistas, o sea, que se concentraran hacia el pueblo, que hicieran cierta escritura que verdaderamente llamaran un gran interés a lo que comentaba el señor de Los Ángeles y que trabajaran sobre los conceptos de la fe, sobre el concepto de riqueza, sobre el concepto de salud, de prosperidad, de felicidad, el de amor, el de poder de la comprensión y sobre sabiduría e inteligencia. O sea, parece que en esos conceptos sería muy interesante, pero en profundidad yo creo que se transmitiría algo muy importante donde se jalaría que mucha gente entrara a la literatura. Ese es mi comentario y lo felicito. Hasta luego, adiós. Gracias, José. Vamos a hacer una pequeña pausa. Jorge, te pediría que pienses en la siguiente pregunta que nos acaban de llegar. Se sostiene que los poderosos se preocupan por reducir las capacidades intelectuales de las masas porque así las pueden controlar. Y las masas que estuvieran educadas son un factor de riesgo para el sistema. Piénsale, hacemos una pausa muy breve y ahorita regresamos. Mañana jueves en Línea Abierta. Este mes se transmitirá un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen que sigue sin mostrar la experiencia de los veteranos latinos. Fuimos bastantes que fuimos y fuimos a defender la patria que es nuestra patria y la queremos. Línea Abierta a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, en esta su emisora. Bueno, regresamos. Estoy platicando con Jorge Mahfoud, profesor de literatura en la Universidad de Georgia, autor de múltiples libros, ensayos, premiado, finalista en el Premio Casa de las Américas en Cuba. Jorge, bueno, ahí están los comentarios de Julián y de José y la pregunta que nos llegaba también por internet. Bueno, hay varios puntos. En gran parte sí estoy de acuerdo tanto con Julián como con José. Estoy de acuerdo. El problema, insisto, de que el problema, si es que vemos un problema, yo lo veo, está en cambiar determinados aspectos de la sociedad. Si estamos hablando que estamos en un determinado periodo en el reino de la necesidad, es decir, trabajar para cubrir lo que es indispensable, pero resulta que en cierto momento logramos ese mínimo que nos parecía necesario y resulta que no existe el techo, porque luego de tantos años, de tanto tiempo en la misma práctica, lo único que aprendimos es a consumir. Y por lo tanto, consumir es muy difícil considerarlo el sumum de la libertad, ¿verdad? Elegir pero entre... ¿por qué no consumir cultura o literatura? Claro, sí, cuando estaba diciendo consumir simplemente no me estaba refiriendo a problematizar, simplemente consumir algo rápido. Generalmente el consumidor paga y quiere satisfacción inmediata, que es lo que hacemos en el supermercado. Tenemos la libertad de elegir entre 50.000 diferentes desodorantes. Sí, eso es una forma de libertad, pero una libertad de consumidor, que no es el paradigma de la libertad. Para
para considerar, yo creo que todo el mundo más o menos está de acuerdo en esto, la libertad de una forma más cabal. José habló de la fe, etcétera. Claro, en realidad fe existe de muchas formas. Algunos tienen fe en su automóvil y otros tienen fe en lo que dice un talk show en la radio. Hay muchos tipos de fe, pero creo, claro, que se estaba refiriendo a la fe en Dios o a la fe en la religión, etcétera, que también es otro aspecto de la literatura, ¿verdad? No por eso estoy haciendo un juicio religioso, pero también la Biblia es literatura. Puede ser, claro, ese tipo de escritura, siempre y cuando sea... leer en sí mismo es un ejercicio crítico. Por eso lo diferenciaba del consumo de la televisión. Cuando vemos simplemente estamos consumiendo, absorbiendo. Cuando leemos necesariamente tenemos que tener un mínimo de crítica, si no se nos va la lectura de los ojos. Y conectando con lo último que me habías preguntado sobre el poder y la diferencia en la sociedad, probablemente sí. La respuesta sería, probablemente sí hay mucha gente que sí está interesado en mantener este tipo de status quo, en el cual hay una masa que incluso de poca educación que está dedicada a full time a trabajar y a consumir, y sobre todo a consumir, y ahí vemos la realidad, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Jorge, sí. Una pregunta que me brinca mucho, porque un poco como que tenemos la imagen que el literato, el autor, el escritor, tiene tú lo decías hace un poco, una responsabilidad social. Tiene que escribir para generar conciencia política, tiene que ser un autor de oposición, o como este poema que tú recitabas de Sor Juana, que con toda la razón dices, es un poema de una fuerte crítica social. ¿Hay un papel definido para el escritor? No, claro que no hay un papel. Corín Tellado, por ejemplo, a nadie se le puede acusar de que escribía novelitas rosas simplemente para divertir y para reproducir estereotipos. No existe una constitución en la cual obligue, pero tradicionalmente el intelectual, o en este caso estamos refiriéndonos quizás al intelectual comprometido, aquel que está a través de su oficio haciendo una crítica social, y generalmente, vuelvo a insistir, apuntando hacia ese paradigma del humanismo. Este tipo de intelectual, sí, y lo dijo Jean-Paul Sartre en 1948, tiene como objetivo principal la libertad. Y la libertad, todos sabemos, o creemos saber, no es posible sin una elevación de esa educación del pueblo, de lo que la primera oyente llamaba gente común. Si no, ese pueblo no se eleva, nunca va a ser libre, va a ser un rebaño. Simplemente va a creerse libre, porque esa es parte del juego, creerse que uno es libre, pero es libre ¿para qué? Para elegir entre 50 marcas de desodorante. Entonces, el escritor tiene que quitarle la venda de los ojos al pueblo. No creo en este papel mesiánico, pero sí en el esfuerzo de la crítica en sí mismo. Es decir, si el escritor, o si desde su oficio puede tener una perspectiva histórica más amplia, puede equivocarse, claro que sí. Los intelectuales han cometido graves errores, pero generalmente la crítica de por sí, el aporte del dato, el aporte del cuestionamiento de por sí, ya es un paso en el progreso de esa libertad. ¿Por qué? Porque aun cuando nos equivocamos, estamos generando una contracrítica, y esa contracrítica puede ser superior, puede ser mejor, y ahí está el proceso de liberación como seres humanos. Y acá no estoy imponiendo o poniendo simplemente cuando digo humanismo, un paradigma gnóstico o ateo. No, nada que ver. Eso depende de cada persona. Pues puede ser la liberación hacia Dios o la liberación de las oportunidades de toda la humanidad, el reconocimiento de que somos en esencia iguales, que no se traduce en las grandes jerarquías de poder, y mucho menos en la Edad Media, y mucho menos en el siglo XVIII, pero todavía estamos en ese proceso de lucha y liberación. ¿Cuál es el camino? Bueno, algunos dirán, bueno, hay que cambiar fuertemente las estructuras. Yo creo que sí, las estructuras deben cambiar, pero también debe surgir una conciencia progresiva, lenta quizá, pero progresiva, de esa gente llamada gente común, y que sí está surgiendo, y eso no lo va a determinar ningún intelectual, es un proceso inevitable. El intelectual lo que podría hacer en todo caso, creo, es tratar de analizarlo, verlo,
exponerlo en datos, exponerlo en la problemática histórica, según como lo ha pensado la humanidad a lo largo de los siglos, y aportar su crítica para esa liberación colectiva, Tengo una llamada de Arnulfo de Yakima, Washington. Arnulfo, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, nada más quería preguntarle si podría repetir los títulos de los libros del profesor y... De Jorge. Ajá, de Jorge, y de cómo contactarlo a él también. Bueno, a ver, yo le leo algunos de los títulos. ¿Hacia qué patrias del silencio? Esta es novela. Crítica de la pasión pura, ensayos. La reina de América, novela. La narración de lo invisible, ensayos. Perdona nuestros pecados, son cuentos. Y bueno, está traducido al inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Jorge, ¿alguna dirección donde la gente te pudiera encontrar por internet o algún teléfono? Bueno, mi dirección, aunque tengo la casilla un poco llena, pero puedo dar mi dirección de correo, que es mi apellido, majfud, @gmail.com. Esa es una dirección que uso mucho, aunque no siempre puedo contestar todos los correos. Tengo todavía un centenar sin contestar y no sé si lo contestaré algún día. En cuanto a los libros, a veces me da un poco de sentimiento de culpa que alguien compre alguno de mis libros, pero por otra parte, si quieren leerlo, no hay otro remedio, otra opción. Yo casi no tengo ejemplares ya para dar. Sé que está la última edición. Pero bueno, se comprarán por Amazon o alguno de sus sistemas, ¿no? Sí, está en Amazon, sobre todo la última edición de Crítica de la Pasión Pura, que es publicada en España. No sé, por eso quizás parte de esa democratización del que hablaba está en los medios de prensa escrita o, bueno, en este caso, como estamos conversando, que no es necesario gastar mucho dinero, o incluso Internet, que si bien la mayoría es basura, también es un medio que una gran potencialidad en esa libertad de que estábamos hablando recién. Es decir, el romper un poco la barrera económica y que el lector también se convierta en cierta forma en un escritor, en un participante. Pero cuidado con la vulgarización también. Yo creo que va a llegar ese momento en el cual la gente ya no, la llamada gente común o las masas que decía Ortega y Gasset ya no van a ser masas, sino que van a ser individuos colectivamente libres. Creo que a final de cuentas ese es el tema. Jorge, se nos acabó el tiempo, por desgracia, porque de verdad he gozado muchísimo con esta plática, creo que nuestro público también. De una vez te emplazo a que en el futuro nos acompañes, ¿no? Bueno, yo estoy a las órdenes. A veces depende de mi niño que me reclama y no puedo... Bueno, hoy se portó muy bien. Sí, bueno, tú no sabes mucho, pero sí, es un ángel. Muy bien, pues es Jorge Mahfoud, profesor de literatura uruguayo de nacimiento, profesor en la Universidad de Georgia. Y Jorge, te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Y a ustedes también los escucho o nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, suerte y adelante. Gracias. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sara Shakir. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Sadie Stavely, asistentes de producción María de Jesús Gómez y David Hernández. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.